La pobreza en el campo fue una de las razones principales de la Revolución Mexicana. La explotación y marginación que padecían los campesinos, sobre todo en el centro y sur del país, llevaron a que, al fin de la Revolución, la justicia social se convirtiera en una de las razones de ser de la Constitución vigente y del sistema político construido a partir de 1917. Así, en el afán de justicia agraria y en base al artículo 27 constitucional, se derivaron limitantes a la propiedad privada, como los latifundios, buscando fraccionarlos, y por el contrario con los ejidos y la pequeña propiedad, buscando desarrollarla y protegerla. Con la propiedad ejidal y comunal se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la enorme diferencia social, producto de la conquista y la colonia, teniendo por un lado individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo, y a grandes latifundistas por el otro. A causa de lo anterior, en el artículo 27 constitucional se encuentran regulados temas tales como la preservación de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, el reparto agrario de la misma con todos los principios y lineamientos, solo por mencionar algunos. El artículo 27 en su fracción 7, aunque no nos establece directamente lo que es un ejido, sí habla de los ejidatarios y de algunas regulaciones de sus parcelas. Lo que dice esta fracción es lo siguiente. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. Se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros, y otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que el equivalente al 5% del total de las tierras. Antes de la reforma agraria, la palabra ejido se refería a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo, como para ganado y recolección de madera. En una terminología más actual, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo, que son las conocidas como áreas parceladas, otras para satisfacer necesidades colectivas, que son las de uso común, y otra más para urbanizar y poblar, que son las de fundo legal. La fracción 15 establece las características de la pequeña propiedad agrícola y la pequeña propiedad ganadera, además de que prohíbe los latifundios. En dicha fracción se puede leer lo siguiente. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Se considera asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego, y de 300 cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado, mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Por último, en la fracción 19 del artículo es mencionada la tierra comunal, que es definida por la Cámara de Diputados como las tierras comunales comprenden un territorio que puede pertenecer a una o varias comunidades, y el control de la tierra se ejerce y está regido por la Asamblea de Comuneros, aunque como tal lo que dice la fracción es lo siguiente. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y en general para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos o por el Ejecutivo Federal,
y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. Todos los párrafos anteriores mencionados son distintos a los que originalmente estipulaba la Constitución de 1917, ya que fueron reformados mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992. Es en este año que las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. Se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter, pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacían también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal, se derogó a la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó. Para sustituirla, la Ley Agraria. Lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales. El decreto en el Diario Oficial establecía lo siguiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 institucional y previa la aprobación de las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, así como de las 30 y honorables legislaturas de los estados, declara reformado el párrafo tercero y las fracciones 4, 6, primer párrafo, 7, 15 y 17, adicionados los párrafos segundo y tercero de la fracción 19 y derogadas las fracciones 10 a 14 y 16 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la zona centro del país prevalece la mayor parte de la propiedad social agraria, tanto en número de núcleos como en cantidad de ejidatarios y comuneros. En lo referente a la estructura productiva, 7 de cada 10 núcleos agrarios son maiceros. Le siguen en importancia los dedicados a la caña de azúcar, los pastos y los cultivos forrajeros, al café, frutales, hortalizas y frijol, practicándose en 88.8% de los núcleos. En 8 de cada 10 ejidos y comunidades se practica la ganadería, siendo lo más importante la cría y ordeña de ganado vacuno. Así, la importancia de la propiedad agraria se encuentra consagrada constitucionalmente al señalarse el control que el Estado ejerce sobre la explotación de los recursos naturales en el artículo 27, lo cual denota el interés económico-social en la producción agrícola. Por ser la propiedad social la principal forma de tenencia de la tierra y albergar a la mayor parte de la población rural, las políticas gubernamentales, productivas y sociales deben orientarse fundamentalmente hacia ellos, ya que cuentan con un enorme potencial y lo que falta para desarrollarlo es el apoyo estatal. Esto con el objetivo de cumplir los cambios en la legislación agraria, que flexibilizaron la propiedad y la seguridad en la tenencia de la tierra.